contamos con la presencia del doctor Rey Báez. Él es escritor de origen dominicano, residente en los Estados Unidos, hijo de quien fuera una persona muy conocida en vida. Estamos hablando del doctor Báez Acosta, psiquiatra, y quien fuera el primer síndico, hoy le llamamos alcalde, pero fue el primer síndico electo después de la tiranía, después del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo. El móvil que le trae hasta aquí es la presentación, dar a conocer un libro, el cual ha escrito y que está relacionado con su padre. Vamos a dar las buenas noches y la bienvenida al doctor Rey Báez. Bienvenido, señor. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos los televidentes. Gracias por invitarme. El libro se trata de la vida de mi padre y de los atropellos que conducieron a su muy temprana muerte. Mi padre murió a los 76 años de edad. El libro trata de la vida real, documentado, y todos los capítulos han sido material compilado de la prensa, de la Corte de Familias y de grabaciones que hemos hecho durante el transcurso de los últimos 7 años desde que murió. Ahí tenemos, perdón doctor, la presentación de este libro, 7 homicidios al síndico. Así exactamente. Bueno, mi padre fue victimado en los primeros 2 homicidios, por lo que yo defino por 2 personas que son hijos que tuvo con empleadas domésticas, y resulta que esos 2 individuos son los primeros que yo describo en los 7 homicidios, porque infectaron a la familia Báez Acosta con los chismes y con su pobre cultura. Lamentablemente llegaron al punto de atreverse a decir en reuniones que mi padre había violado a su madre, estando mi padre vivo, y buscando cómo incapacitar a un hombre que semanas antes había nadado conmigo e incluso habíamos pasado una semana en Punta Cana. Y yo lo veía tan lícido como siempre, tan coqueto y con su amor de siempre y su amor para mi hijo mayor y nosotros. Una comunicación normal, un fin de semana muy alegre. Y eso me hizo pensar a mí de que detrás de esa demanda de abogadas que son inmorales, descrita en mi libro como la abogada Jacqueline Salomón y Randy Carlos, eran con un segundo sentido de heredar a mi padre y ser parte del patrimonio económico que mi padre había creado para todos sus hijos. O sea, con esto se buscaba una eliminación física. Exactamente. Punto al caso, viene el homicidio de la justicia. De 7 voy a hablar nomás de unos cuantos. El homicidio de la justicia se desarrolla en cuando yo empleo a 3 generales, 2 de ellos de la Policía Nacional, el general Frustroso, jefe de inteligencia de la Policía Nacional durante el periodo del honorable presidente Leonel Fernández, y el encargado de recursos humanos, el general retirado y vinculado los 2, Frutoso y Almanzán, con Augusto Figueroa. Obviamente, yo no sabía el historial de esos 2 generales, hasta que fuentes de seguridad me pasaron el informe y por qué fueron despedidos a su tan joven edad. Concluyo con el homicidio número 7 a mi persona. Yo hice una demanda en la Corte de Familia pidiéndole a la Corte de Familia que por favor hiciese un examen de ADN para verificar cuáles de todos nosotros en verdad éramos hijos biológicos de mi amado padre. ¿Cuántos matrimonios, doctor? Mi padre tuvo 3 matrimonios. Mi padre me esperó a mí a nacer. ¿Usted es el primero de todos? No, yo soy el cuarto de todos. Cuarto. Mi madre y mi padre nunca fueron casados, sino fueron parejas. Mi madre y mi padre se mudaron en la casa de mi abuela
donde yo nací, con mis demás hermanos, me esperó con amor y tuvo a mi hermana Ramona Filomena Báez, la doctora Ramona Filomena Báez, la esperó con amor. Yo no pasé el examen de ADN. Múltiples razones no lo pasé. Por tal razón me incluyo en uno de los homicidas. El libro es bien interesante y es bien educativo y enfoco un mensaje a todos los hombres, en especial a todas las jovencitas de 13, 14, 15 años ya que tienen edad de quedar embarazadas, de no tener hijos fuera de un hogar formal, de no tener hijos fuera de una pareja formal, porque esos hijos que se engendran fuera de un hogar retornan tarde como temprano a la casa de su padre y suelen venir con el veneno que su madre le ha implantado y con el odio de no haber tenido a su padre por 20 años, como fue en el caso de la apodada doctora Francis Josefina Báez y Báez y el llamado ingeniero Rafael Arturo Báez. Mi nombre es Rey Báez, yo no tengo en verdad profesión que me guste que me titulen, aunque tengo una maestría en sociología y una especialidad en criminología, psicóloga. Tengo 18 años trabajando en Ucrania, donde publiqué el libro, y Bielorrusia, y la mayor parte de las últimas 2 décadas he trabajado en Europa y vivido en Europa. Es por eso que el libro es publicado allá. Y para concluir, el mensaje a estas jóvenes de cuidarse y no tener hijos con hombre casado es porque en verdad esos hijos van a sufrir y hacer sufrir a la familia de ese hombre, que en algunos casos, en la mayor parte de los casos, son impregnados de un embarazo que el hombre no espera. En países como el nuestro, doctor, a veces uno lamenta que ocurran cosas como esta, pero están a la orden del día, son cosas latentes y son problemas multifactoriales, problemas económicos, que son lo que llevan muchas veces a estas muchachitas a enrolarse con una persona, las cuales entienden y saben de que no serán su pareja permanente, pero por lo menos buscan un camino para ellas, por lo menos salir de esos problemas económicos por lo que ha atravesado durante toda su vida. Fíjese, mi opinión es que en esta gran nación, que no tiene nada que envidiarle en un país europeo, hay oportunidades de desarrollo en todos los aspectos de la palabra. Yo creo que el dominicano para emigrar a Estados Unidos, Europa, Asia, por razones económicas no debería hacerlo, porque aquí, desde que se levanta, ya se ahorró y se ganó $150. Hoy en día la renta en cualquier parte del mundo desarrollado de Europa y Estados Unidos es casi en los $2,000. Pago de celular, pago de electricidad, pago de utilidades, pago de cuidado de niños. Aquí literalmente es gratuito. La educación es extremadamente muy buena. Caso vivo, mi abuela, la madre del doctor Báez Acosta, tuvo 14 hijos, se murieron 2. Todos fueron educados, todos profesionales en los años 30, en los años 40. Más ahora, las oportunidades en la República Dominicana se han no multiplicado. No hay manera de definir el desarrollo económico, social y cultural de esta gran nación. Nada es perfecto. Hay ministerios, individuos como el ex general Fructuoso y el ex general Almanzán, que son cánceres o células cancerosas dentro de un sistema y dentro de un gobierno. Pero todos los gobiernos son puros en deseos a hacer un gobierno progresista que haga historia. Nadie quiere ser presidente y coronarse como presidente para tener una mala historia. Pero ciertos ministros y ciertos elementos le hacen daño a los gobiernos, al pueblo y a la ciudadanía. Bueno, y solamente, doctor, de los hijos, usted es el único que se ha hecho ADN. Nos lo hicimos todos. Yo fui el primero que me lo hice, pues, y fíjese que gracias a Dios no lo pasé. ¿Cómo le ve? Hay que sentirse orgulloso, hermano.
Porque el factor heredar por razones económicas no es mi necesidad. Gracias a Dios yo he sido bendecido por Dios. Yo creo que cada vez que regalo y ayudo a 4, 5, 8, 10 familias por año, en todos los aspectos de la palabra, le pago estudios a personas en 3 diferentes continentes. Creo que Dios me bendice eso. Y a partir de ese momento de la prueba, resultado, ¿cómo usted comenzó a ver a quien entendía era su padre, su madre? Fíjate, mi madre se sonrió igual que yo. Es que somos muy afines, somos muy humanitarios. Mi madre es muy humanitaria. Mi madre tiene negocio y, por ejemplo, si una persona no puede pagar su servicio, ella se lo da gratis y le dice, venga la semana que viene. Somos una familia de gente trabajadora, que con honor no sabemos hacer nada más que trabajar. Y fallamos y nos va mal en algunos negocios, Dios nos bendice, nos da buenas ideas, nuevas ideas y nos desarrolla otra nueva aventura empresarial. Yo tengo un hermano que es camionero, tiene una compañía de camiones. Y le falló la compañía de lavandería, abrió una compañía de taxi. O sea que el mundo no se le apaga ni se le acaba a nadie porque un negocio se lo va a llamar o le venga una enfermedad, por cierto. Yo he sido víctima de traumas físicos serios. Trasplantes me han hecho, cirugía por lo menos 15. Transfusiones de sangre por lo menos 18. Le dicen aquí pintas, ¿no verdad? A mí me la ponen y tengo fotos para probar y documentos para evidenciar. Y cobro mis 11 millas. Honoríficamente la cobro por amor a Dios y a mis 2 últimas hijas. Tengo ya, con esta tengo ya 6. Tengo una de 5, una de 7. Tengo que mantenerme en óptimas condiciones físicas para verla crecer. ¿Se mantienen en contacto los hermanos? Yo, gracias a Dios, tengo una muy buena política. Si un empleado lo encuentro siendo deshonesto, pues yo considero que le regalo una semana o 2 de vacaciones y corto la comunicación con ese empleado. Y lo he practicado con los ex hermanos biológicos que mi padre me obsequió, siendo yo la columna vertebral de casi todos sus hijos, excepto los hijos que mi padre tuvo con su última esposa, Ivonne. Ivonne mantuvo esos 3 niños fuera del roce social con los demás, menos conmigo. Porque ahora me doy cuenta, gracias a Dios, lo hubieran infectado también a ellos 3. ¿Y cambió la relación suya y el doctor Báez Acosta? No, mi padre no se hubiera muerto si yo le digo que ese día lo visito. Me espera. El amor para mi padre era recíproco, el mío para él y él para conmigo. Testimonio que lo puede decir hasta ellos mismos y el que lo niegue, mi padre salía de su casa a la hora que yo le invitara a cualquier lugar del mundo. Desde ir conmigo a Europa y encontrarse conmigo cuando el Club Med o Club Mediterráneo francés en La Romana se abrió, Casa de Campo, Río Palas. Eran lugares que por última nos encontrábamos porque teníamos privacidad. ¿Ese capítulo fue cerrado, ese proceso terminó o todavía se mantiene, doctor? Bueno, fíjese si no sé, los jueces como que han parado de tomar decisiones y una jueza que obviamente supimos que fue comprada abiertamente por un pedazo de finca que mi papá me regaló y yo lo rechacé. Como yo le decía a mi padre, papi, yo en tu tierra la quiero, te amo, pero nunca he pensado ir. Si tú me das una finca, lo que voy a hacer es preocuparme por los animales y los empleados, cosa que no necesito, estoy muy ocupado en otra parte del continente. Los jueces uno salió por contaminación obvia que iba a salir a luz pública y va a salir a luz pública. Esa jueza aceptó un pedazo de una finca que estaba a mi nombre y de una manera fraudulenta, Francia Josefina Báez, la doctora, y su colega y hermano Rafael Arturo Báez. Estamos hablando de un término muy complicado. Sí, y sobre todo muy manejado, manoseado en los últimos tiempos, soborno. O sea, que fueron esos jueces sobornados. Bueno, a mí me pidieron $10,000, mi difunto hermano José Ramón Báez Rodríguez, y después mi hermana Emma me invocó lo mismo, con la misma oración, vamos a comprar una jueza. Y eso a mí era chocante.
Tan chocante que yo hice mi reporte del Departamento de Estado, digo, si me están grabando esta comunicación con mis hermanos o con mis medios hermanos, que sea claro que yo no voy a participar en ninguna actividad ilícita. Nunca he sido una persona que he violado la ley, tengo más de 30 años que ni siquiera una violación de tráfico he incurrido. Yo conocí ya casi al final de sus días al doctor Báez Acosta porque tenía un programa de televisión donde hacía orientación médica, como psiquiatra recibía muchas llamadas, recuerdo que era un programa que muy activo con la población y él inclusive pues daba un servicio incluso hasta gratuito a muchas personas que ya requerían de un tratamiento mucho más efectivo. ¿Cómo tú recuerdas a tu padre? La manera más hermosa de yo acordarme de mi santo padre era cuando todos los fines de semana, pues yo hice el bachillerato en esta gran nación, me iba con él a la finca a consultar. Y mi hermano, primo del licenciado Félix Báez, iba con nosotros la mayor parte de las veces. Y habían siempre 150, 70 personas muy pobres que mi padre la consultaba en la finca y le regalaba los medicamentos todos los fines de semana, incluyendo en su despacho, su clínica, también recibía pacientes que no podían pagar por la medicina y él se la regalaba. Es un hombre que se hizo de la nada a tener no menos de 900 millones de pesos y esa fue la causa de su muerte. Por eso que el libro en la portada dice laboratorio, que produce un promedio estimado cuando estaba en sus óptimas condiciones de más de 30 millones de pesos mensual. Para sintetizar, yo quiero aclarar que yo no tengo intereses ni económicos para heredar. Y la venta de este libro no es para yo lucrarme. El 100% de la venta de este libro es para una institución benéfica de un orfanato llamado Nuestra Señora de la Altagracia. Y si el libro vende, un ejemplo, $1 millón, pues yo donaré otro 1 millón. Voy a doblar esa donación en dólares. Y si se vendió en pesos $1 millón, voy a donar en dólares lo mismo. Total. ¿Dónde está la venta de este libro, doctor? Por el momento está en Amazon.com y saldrá en varias bibliotecas a nivel nacional el 1 de junio. Se hablaba incluso, doctor, y en algunos de los programas, pues él así lo daba a conocer de que estaba trabajando sobre un programa el cual era erradicar lo que es el SIDA. Hoy día muchos descalificaban incluso al doctor en torno a lo que eran los experimentos o la fórmula que él supuestamente estaba trabajando para que es uno de los grandes males del mundo. Fíjese, mi libro, yo estoy obsequiando 2 de 3 de la materia prima que mi padre utilizó para curar el SIDA y curar a 52 pacientes. Medios de prensa que se prestan a ser sobornados por laboratorios que les interesa que el virus del SIDA no sea curado, se burlaron de mi padre, de mi santo padre. Mi padre curó 52 pacientes. Si esa prensa que habló mal de mi padre hubiese sido seria, hubieran sido una rueda de prensa y le hubieran ofrecido, ofertado, sugerido, doctor, le tenemos un paciente de tal hospital que es positivo, haga la prueba. O el gobierno dominicano, que fue manipulado por esos elementos con intereses económicos en la industria farmacéutica, debió haber dicho, doctor, no hay inconveniente, aquí está un paciente que se está muriendo, es positivo de HIV, este está positivo de SIDA. Trátelo, vamos a ver si funciona. En México, Guatemala, Colombia, Chile, Argentina, India, Pakistán, están usando esa fórmula, la misma, para curar no 52 pacientes, miles y miles y miles y cientos de miles de seres humanos que tienen HIV y SIDA. Caso, y me voy a atrever a decirlo, Magic Johnson, hombre que lleva una vida normal. No voy a decir más personas del cines que tienen HIV y SIDA que han sido curadas porque no han salido públicos, pero yo conozco ya en vista mi investigación, no científica, sino gubernamental y con recursos
de países extranjeros, hemos confirmado que han todo concluido en utilizar el mismo método y la misma fórmula con la misma materia prima. ¿Y qué ha pasado con ese método? ¿Lo ha manejado la familia o se quedó eso ya? Fíjate, ¿Murió junto con su padre? Murió con mi padre, él llegó a darme a mí la materia prima y parte de la fórmula que yo cuando escribía en ese entonces un BlackBerry, todos los detalles, en una reunión privada que yo sostuve con él, donde él me estaba dando la plata para que yo ayudara a una de sus hijas, Emma, y a Ramoncito a salir del país, para que cesaran de hostigarlo en la corte por las inmorales abogadas Jacqueline Salomón y Herrán, que lo demandaban para incapacitarlo, estando un hombre en unas condiciones, claro, delicadas, pero nadaba en el agua, conversaba con coherencia. Y lo tengo grabado todo. Pero tenían el objetivo que ya lograron hoy, ser dueñas esas abogadas también de las empresas y de los laboratorios, con salarios multimillonarios, con vehículos que nunca pensaron que tenían los avances tecnológicos como tiene el Mercedes-Benz 500L. ¿Cómo murió el doctor Báez Acosta? Muy misteriosamente. Es lo que yo describo en mi libro como una muerte corporal del física de mi padre por parte de la negligencia de su esposa o otras personas. Porque no es posible, hay una foto que yo tengo, que la saqué de las redes sociales, donde se celebró el último cumpleaños de mi padre, más o menos enero 26 a febrero 2, por ahí. Resulta que mi padre está en la foto casi moribundo. Cualquier persona con sentido común y con amor a mi padre hubiera llevado, ¿no está esa fotografía? No, con la foto, ok. Está mi padre con un ojo cerrado, una mano doblada que no puede mantenerla hacia arriba, no sonríe y en esa foto se observa al hijo de la esposa de mi padre, en aquel entonces al sargento de la Policía Nacional, por más de 20 años estado en el servicio público, tengo entendido, y resulta que lamentablemente, ahí está la foto, miren el ojo de mi padre, el ojo izquierdo cerrado, el ojo derecho abierto mirando hacia la derecha, y su mano derecha torcida. ¿Cómo puede ser posible que ese día se le celebrara con un festejo el cumpleaños a ese siervo de Dios? Era para que en ese segundo se llevara a mi padre a una clínica, como el médico sugirió a la mujer y a la esposa y a la viuda de mi padre, que llevara a mi padre a Miami, a un centro respiratorio. Y fírmeme aquí antes de sacarlo de esta clínica, porque el doctor, si no se lleva a un centro respiratorio, muere. Caso similar a mi padre, mi abuelo murió a los 97 años de edad de las mismas condiciones y la enfermedad que tuvo mi padre. A los 97 años, con 4 tanques de oxígeno, no 1, 4, una enfermera y un médico que llegaba en menos de 15 minutos. ¿Por qué mi padre, siendo casi billonario, no tuvo esas atenciones médicas? Porque había intereses esperando heredar. Bueno, la verdad que es una historia un poquito triste esta, doctor Rey Báez, pero esperamos nosotros que la gente pueda conocer aún más a través del libro que usted pues da a conocer y que ya está a la venta, como señalaba, en amazon.com, y esperar todo este proceso y conocer a plenitud, porque hay muchas denuncias ahí, las cuales usted hace de personas las cuales estuvieron involucradas, que fueron en algún momento un obstáculo o estaban en contubernio con otra parte. La verdad que es una situación la cual, cuando se trata de asunto familiar, ¿verdad?, como que toca muchas veces la sensibilidad del ser humano. Pero vamos a esperar que hay una justicia y sobre todo una justicia divina, que yo sé que usted está muy aferrado y abrazado a ella. Gracias a Dios, sí. Yo soy muy cristiano, soy una persona entregada a Dios y es mi convicción de que mi padre no murió de muerte natural, de que le aceleraron la muerte a mi difunto y santo padre por razones económicas. Yo me siento culpable por no haber utilizado la fuerza pública y llevarlo a Miami para prolongarle su vida. Mi abuelo murió, repito, de la misma enfermedad de mi padre,
a los 97 años. Yo lo visité este diciembre para despedirme de mi abuelo en vida. Fuimos a echarle comida a los animales, hasta bailamos una bachata y un perico ripiado juntos. Tengo grabado eso. Murió de una muerte natural a los 97 años, en pobreza, en un campo de Monción, por el amor de Dios. Y mi padre, con toda la capacidad económica, lo dejan morir de una manera no civilizada. Bueno, muchísimas gracias al doctor Rey Báez por estar con nosotros. Ustedes, si le dieron seguimiento a lo que fue su testimonio aquí en el programa, está todo en este libro que recoge los 7 homicidios al síndico, así se llama este libro, está en Amazon, usted lo puede adquirir a través de lo que es la internet. Gracias por acompañarnos, doctor, y vamos a comerciales y ojalá que esto tenga un final satisfactorio para todos. Amén. Gracias a usted. Ok, vamos a comerciales, volvemos.